Este no es un podcast como los demás. Aquí no leeremos la Biblia. Aquí la escucharás como si Dios mismo te la contara, en primera persona. Si alguna vez la has leído, ahora la vas a entender de una manera más profunda y cercana. Y si nunca la has leído, no hará falta. Con este podcast será como si ya lo hubieras hecho, porque aquí la vas a vivir y comprender paso a paso. En el episodio anterior recorrimos la historia del Edén. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, vivían en armonía hasta que escucharon la voz de la serpiente. El fruto prohibido cambió todo. Llegó la desobediencia, la vergüenza y la expulsión del jardín. Hoy veremos cómo esa ruptura se transmite a la siguiente generación, con la historia de Caín y Abel. Los primeros hijos de Adán y Eva, y la primera lucha entre hermanos. Eva dio a luz a Caín y dijo: «He adquirido un varón con la ayuda de Dios». Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, y Abel presentó de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas a ellas. Yo miré con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miré con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho, y su semblante decayó. Dios, aquí muchos se preguntan, ¿por qué aceptaste la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿No era injusto? No se trataba del fruto o del animal, se trataba del corazón con el que se ofrecía. Abel me dio lo mejor, con gratitud sincera. Caín me dio lo que le sobraba, sin amor, sin entrega. Entonces, el problema no era la ofrenda en sí, sino la actitud interna. Exacto. Lo que doy más valor no son los objetos, sino la disposición del corazón. Y dije a Caín: «¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y te acecha. Tú debes dominarlo». Dios, esa frase es muy fuerte. El pecado está a la puerta y te acecha. ¿Significa que cada persona tiene que luchar contra esa tentación interna? Así es. El pecado es como un animal agazapado, esperando el momento para dominarte. Pero di al hombre la capacidad de resistirlo. No es invencible. Se puede vencer con decisión, verdad y amor. Entonces, ¿Caín aún tenía una salida? Sí, le advertí a tiempo. Pero eligió lo contrario. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, se levantó contra él y lo mató. Aquí llegamos al primer asesinato de la historia humana. El primer hermano mata al segundo. Dios, ¿cómo recibió la humanidad este hecho tan terrible? Fue el eco del Edén. Cuando Adán y Eva me dieron la espalda, la ruptura se transmitió a sus hijos. El egoísmo, la envidia, la ira, germinaron en Caín hasta convertirse en muerte. Entonces, ¿el pecado no se quedó en el Edén, sino que se extendió en la sangre humana? Así es. Y este relato muestra que el mal no es solo una historia antigua. Sigue repitiéndose hoy, cada vez que alguien deja que la ira mate el amor. Continúa. Entonces pregunté a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?» Caín respondió: «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Y dije: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». La pregunta que hiciste a Caín es impresionante. ¿Dónde está tu hermano? Dios, ¿es esa la pregunta que nos haces a todos? La vida no se entiende en soledad. Cada ser humano es responsable de su hermano. El odio, la indiferencia o la violencia contra el otro siempre claman hasta mí. Continúa. Caín respondió: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». Entonces le dije: «No será así. Quien mate a Caín sufrirá 7 veces más». Y puse una señal sobre él para que nadie lo matara. Caín se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Dios, aquí hay algo sorprendente. Aunque Caín había matado a su hermano, tú lo protegiste para que no lo mataran a él. ¿Por qué mostrar misericordia con alguien tan culpable? Porque mi justicia siempre va unida a la misericordia. El castigo era claro.
La tierra no lo alimentaría más, sería errante. Pero no permití que fuera destruido. El hombre debe aprender que incluso en la caída, mi compasión no desaparece. Entonces, la marca de Caín no fue solo un castigo, sino también una forma de gracia. Exacto. Fue un límite para la venganza y un signo de que mi plan de redención aún continuaba. Dios, ¿cuál es tu reflexión final? La historia de Caín y Abel revela el poder destructivo de la envidia y la ira, pero también muestra que yo escucho la voz de la sangre inocente y que mi misericordia nunca se extingue. Y quizá la pregunta para cada oyente sea esta: ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo lo cuidas? ¿Eres guardián de tu hermano o lo ignoras? El corazón humano puede elegir el camino de Caín, dominado por el odio, o el camino de Abel, que me ofrece lo mejor con humildad. Yo sigo preguntando hoy, ¿dónde está tu hermano? Hoy hemos escuchado la primera historia de violencia entre hermanos y también la primera señal de misericordia en medio del castigo. En el próximo episodio recorreremos los descendientes de Adán, el crecimiento de la humanidad y cómo la violencia se multiplicó hasta que llegó un momento decisivo, el diluvio en tiempos de Noé. Suscríbete para no perderte nada. Comenta tus dudas. Pregunta a Dios. Queremos dejarlo claro. No es la voz real de Dios ni una parodia. Es una dramatización hecha con profundo respeto, pensada para que la Biblia se sienta más viva, más cercana y sobre todo, más comprensible, sin faltar nunca al respeto a la fe. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias.